Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por conectarse a esta nueva sesión de Azure que organizó Licencias Online. Dame un segundo para ahí prender mi... No, en esta sesión no voy a participar con cámara porque estoy montando un laboratorio y todo. No tengo tanto rendimiento en el computador. Pero bien, gracias a todos por conectarse. Vamos a estar dando unos 3 minutos adicionales para dar inicio a la sesión. Muchas gracias por la puntualidad. Así que nos vemos en unos minutitos más. Mientras tanto, me gustaría que pudiesen comentarme si se escucha, si se ve mi pantalla, si está todo en orden. Perfecto, y me están confirmando que se ve, se escucha, todo bien. Muchísimas gracias. Ok, bueno, 2 minutos más y comenzamos la sesión. Bien, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a dar comienzo. Dame un segundo, voy a habilitar la cámara al menos para la presentación. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. A los que ya saludé, buenas tardes. A los que se vienen sumando a la sesión, muchas gracias por participar en esta nueva sesión de Azure de licencias online. Para quienes no me conocen o primera vez que me escuchan, mi nombre es Henry García. Soy ingeniero de preventa de Microsoft para licencias online y cubro todo lo que tiene que ver con Azure a nivel regional. ¿Ok? El día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que me pareció bastante interesante y que está, por así decirlo, bastante nuevo, está bastante reciente, que viene siendo una nueva característica, una nueva forma de licenciar SQL Server, pero con una particularidad y es que ahora podemos pasar a licenciar SQL Server en una modalidad de pago por uso. ¿Ok? Es básicamente, consiste en instalar un agente en nuestro servidor donde está el SQL, en el cual él va a detectar el tiempo que esa máquina está encendida, si es, no importa si es una máquina que está
en on-premise, está en un servidor virtual, está en un servidor de otra nube, da lo mismo. Al final va a ser el agente quien va a establecer la conexión entre el SQL, entre el servidor SQL y Azure para poder hacer la facturación o para poder determinar el consumo de este mismo, ¿ok? Pero bien, quien hace posible todo esto, quien hace posible que toda esta nueva noticia viene siendo particularmente Azure Arc, ¿ok? Azure Arc es una herramienta de gobernanza de infraestructura, un poco de seguridad también, el cual nos permite a nosotros tener un control o tener una visual de toda nuestra infraestructura indiferentemente de dónde esté, ¿ok? Entonces, ¿de dónde sale o de dónde nace todo esto? Bueno, básicamente nace de que todas las infraestructuras han estado evolucionando durante los últimos años. Ahora nos vamos a encontrar con clientes que tienen su infraestructura en distintas nubes. Ya casi ninguno se queda solamente con una nube o se queda solo con on-premise. Todos tenemos una patita en todas las nubes públicas, en distintos tipos de nubes, etcétera. Entonces es muy interesante tener este tipo de herramienta o este tipo de visual. ¿Ok? Nos va a nosotros poder también hacer ciertas operaciones desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de gobernanza o de compliance, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente estamos en el momento de en el momento de las infraestructuras híbridas o de las estrategias multicloud. ¿Ok? Hablamos de que 90-93% de las empresas están evolucionando o están llevando hacia este lugar. Tengo un poquito mal de rendimiento, así que creo que ya es hora de apagar la cámara. Pero bien, seguimos hablando. Entonces, como les comenté, Microsoft anunció a mitad del año pasado aproximadamente la capacidad de poder comprar o adquirir la licencia de SQL Server, ¿ok? Que sabemos que está en el plan perpetuo, sabemos que luego está con software assurance, sabemos que está también por suscripción a 1 o a 3 años, perfecto. Ahora hay una nueva modalidad en el mercado y básicamente es el pago por uso, ¿ok? Vamos a tener la posibilidad de poder comprar licenciamiento de SQL Server en pago por uso y este va a ser facturado a través de una suscripción de Azure. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se licencia? ¿Qué debe tener en consideración? ¿Cuáles son los beneficios? Etcétera. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver un momento. Ok, básicamente esos son como lo esencial o los pilares fundamentales. Es que voy a tener la capacidad de poder pagar por minuto que consumo de SQL Server en mi infraestructura y este va a ser facturado a través de una suscripción de Azure. Para quienes no conocen o quienes no saben, ustedes como resellers tienen la capacidad de poder vender a sus clientes en cada país las suscripciones de Azure a través de nosotros como distribuidor. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el suplantar la tarjeta de crédito. Sabemos que Azure es una nube pública, cualquier persona con una tarjeta de crédito puede levantar una suscripción. Bueno, en este caso pasamos a ser nosotros el ente facturador, en vez de ser la tarjeta, pasamos a ser nosotros y ustedes como resellers pasan a tener un descuento específico. El tema de descuento varía dependiendo de cada país, del tema de las imposiciones, del tema tributario, etcétera. Así que allí les recomiendo que se comuniquen con su ejecutivo comercial de cada país para poder tener la información detallada de cuánto sería el descuento en cada caso. ¿Ok? Ahora bien, otra cosa que va a ser interesante de poder llevar o poder licenciar también el SQL Server es que existe también la posibilidad de que cuando yo tengo el SQL Server, por ejemplo el SQL Server 2012, que ya dejó de tener soporte, de soporte extendido, ¿ok? Pero que todavía está dentro de la posibilidad de poder adquirir Extended Security Updates, que es básicamente recibir actualizaciones de seguridad por un par de años más. Esta opción también está habilitada dentro del SQL Server por Arc, ¿ok? Esto es algo que se cobra aparte, no tiene que ver con la licencia, pero la licencia, adquiriéndola desde SQL Server por Arc,
es el habilitante para yo ser optable y tener este Extended Security Updates desde Azure, ¿ok? Entonces, son dos cosas que quería ver. Entonces, fíjense un poco cuáles son los beneficios o de a dónde apunta el tema de tener licenciado SQL Server o de tener registrado mi SQL Server dentro de mi infraestructura Arc, ¿ok? Estamos hablando de que podemos tener cierto manejo de un SQL Server que está en una máquina virtual, está en algún punto, en algún servidor, poder tener cierto manejo como si se tratase de un SQL que está trabajando en Azure, ¿ok? Entonces, eso es como lo interesante. Ahora bien, em, para estar ya dando un poquito más de detalle, para dar un poquito más de información de dónde consigo data, etcétera, o sea, poder entrar en resumen o en materia, me gustaría ya partir con la información más detallada, ¿ok? Entonces, vamos acá y revisemos que SQL Server, Pay as you go, ¿ok? Lo busco y me va a llevar, me debe llevar al, veamos si me lleva directamente acá. No, esto me lleva a un, ok. Si yo me voy básicamente a la página de SQL Server 2022, entonces fíjense que yo tengo las opciones en cómo, qué es lo que puedo, cuánto me cuesta un SQL Server con Software Assurance, etcétera. Entonces ahora tengo también la opción de Pay As You Go. Entonces, el Pay As You Go va a seguir siendo en edición estándar, va a seguir siendo edición Enterprise, pero se va a cotizar únicamente por core, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el precio por core? $73 mensuales. ¿Cómo lo puedo revisar yo o de qué otra forma lo puedo ver también? Dentro de la calculadora de Azure. Déjame- Voy a sacar esto de acá una vez, no debe ser que tenga una estimación o con data sensible. Voy a cerrar todas mis estimaciones acá para no comprometer información sensible. Vale, bien. Entonces, si yo busco, como les mencioné anteriormente, esto viene siendo una característica de SQL Server Arc o de Azure Arc. Entonces, yo tengo acá el Azure Arc y dentro de las características, yo aquí más o menos voy definiendo lo que voy a necesitar proteger y esta es la particularidad que nos interesa, ¿ok? Azure Arc Enable SQL Server, ¿ok? Nos dice que esto es una estimación basada en el modelo de pago por uso, ¿ok? Y me pregunta, ¿qué versión necesito? Puede ser estándar, puede ser enterprise. Los límites a ver, como la política de licenciamiento se sigue manteniendo de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo licenciar un SQL Server por instancia, ¿ok? Y cuando lo licencio por instancia, necesito licenciar el total de núcleos o de cores de esa instancia. Si es un servidor virtual, el total de vCores que tiene esa instancia. Si es un servidor bare metal, si es un servidor físico, también el total de cores que tiene esa instancia, ¿ok? El mínimo a licenciar siempre van a ser 4. Por ende, lo mínimo que me va a salir a mí ¿ok? Va a ser $296 al mes, ¿ok? Porque tiene 740 horas. Ahora bien, esta licencia, dentro de todo, viene teniendo los mismos beneficios que yo adquirir la licencia con Software Assurance o por suscripción. ¿Cuáles son los beneficios del Software Assurance dentro del SQL Server? Tiene que ver mucho con la réplica, ¿ok? De hecho, voy a buscar acá, lo tengo cerca del SQL Server. Tiene que ver mucho con el derecho a réplicas que yo tengo, el derecho de habilitar un clúster activo-pasivo, el derecho de levantar un clúster always on, etcétera. Entonces, lo veo más o menos acá. A ver si me encuentro.
Parece que es acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá me dice que para yo poder licenciar un SQL Server pensando en alta disponibilidad en Disaster Recovery, ¿ok? Yo necesito tener Software Assurance. La sección donde lo menciona era, voy a hacérselos más ancho por si no lo alcanzan a ver o a leer como bien. Bueno, aquí está. ¿Cuáles son los puntos básicos? Para cada sistema operativo que está licenciado con SQL Server por suscripción o cubierto con Software Assurance, los usuarios o estas instancias tienen básicamente el derecho de tener réplicas pasivas dependiendo eh, de los siguientes escenarios, ¿ok? Yo puedo tener una copia pasiva para alta disponibilidad, puedo tener una copia pasiva para Disaster Recovery, ¿ok? Y una copia pasiva que incluso corra en Azure, ¿ok? Esto aplica para todos. SQL Server estándar, SQL Enterprise, ¿ok? Es decir, si yo licencio el principal, yo tengo una copia pasiva para poder recuperarme ante cualquier desastre, ante cualquier indisponibilidad, etcétera. Ahora, hay un punto como adicional que es el always on. El always on availability group. Pero bueno, voy a hacer el paréntesis aquí porque creo que tengo primero los escenarios. Fíjense que esto es más o menos lo que les comento. Cuando yo tengo licencias adquiridas, ya sea por suscripción o ya sea por software assurance, yo tengo mi instancia activa y tengo derecho a copias pasivas. Copia pasiva para alta disponibilidad, copia pasiva para disaster recovery, ¿ok? Lo mismo. Puedo tener una activa en mi server físico, puedo tener una pasiva en alguna infraestructura de Azure, ¿ok? O puedo combinarlas incluso. Fíjense que solamente tengo una instancia activa, tengo una pasiva para alta disponibilidad, una pasiva para Disaster Recovery y una cuarta para Disaster Recovery que está en Azure. Si se fijan, dentro de todo este ecosistema, solamente pago las licencias de la instancia activa. ¿Esto por qué? Porque las suscripciones y el software assurance me entregan a mí derecho de movilidad de licenciamiento. ¿Ok? Es decir, yo puedo mover esta licencia en cualquier momento, por ende, si tengo copias pasivas, yo puedo simplemente desactivar, o bueno, se supone que lo muevo por orden de disponibilidad. Esa indisponibilidad puedo yo llevarme la licencia a otro servidor mientras recupero este anterior. ¿Ok? Ahora bien, existe también un método adicional que es el Always On Availability Group, que básicamente lo más alto en tema de este recovery o en disponibilidad, que básicamente consiste en tener dos copias activas de un SQL Server, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me solicita o qué es lo que me dice la regla? Para yo poder lograr esto, principalmente tiene que tratarse de un SQL Server Enterprise. Y además de ser un SQL Server Enterprise, este tiene que estar sujeto a Software Assurance. ¿Ok? Entonces, lo interesante o lo bueno de todo esto es que yo puedo levantar, o el Software Assurance, o la suscripción solamente me lo pide la instancia activa. Perdón, la instancia activa principal. La instancia activa secundaria no necesariamente tiene software assurance, ¿ok? No necesariamente lo necesita. Pero bien, el punto está en que hablamos de que estos son los beneficios de un software assurance o de un SQL Server por suscripción. Entonces ahora hablemos un poco del tema de costos. Como les comentaba, tenemos acá 740 horas, que es como el máximo de tiempo que concurre en un mes de 31 días, ¿ok? 744, si no me equivoco, de hecho. 744, y este viene siendo, no sé, redondeémoslo a $300, ¿ok? Ahora, ¿cómo he hecho yo a andar esto? ¿Qué tengo que hacer para poder obtener este beneficio?
Hay algo particular y es que esto, al ser bastante nuevo, supongo que Microsoft lo va a ir, em, lo va a ir mejorando, va a ir sacando nuevas features, etcétera. Pero lo principal se resume en que el SQL Server 2022 es quien está mayormente soportado por esto, ¿ok? Yo voy a tener SQL Server 2019, 2022, etcétera. Ahí de repente los temas de la configuración pueden llegar a necesitar un poco más de scripting, un poco más, no va a ser como tan intuitivo, etcétera. Pero, ¿qué es lo que yo necesito? Primero, dentro de todo, yo necesito una suscripción de Azure, ¿ok? Una vez tengo yo una suscripción de Azure, necesito registrar mi servidor de SQL en Azure Arc, ¿ok? Al ser Azure Arc, esto lo voy a hacer yo acá, que es donde tengo la suscripción vale, ¿ok? Al ser Azure Arc quien se encarga y quien maneja todo esto, nosotros tenemos que básicamente presentarle nuestros servidores o nuestra infraestructura hacia Azure Arc. ¿Ok? Entonces lo voy a mostrar de la siguiente forma. Yo vengo en Azure Arc, ¿ok? Fíjense que yo acá tengo todas mis máquinas y tengo mis SQL. Entonces, al yo querer registrar un servidor de SQL, yo voy a agregar SQL Server, ¿ok? Me va a preguntar un poco el detalle de qué quiero hacer. Voy a agregar esto, voy a agregarle un nombre, SQL Arc Demo. Ahora bien, sé que muchas veces los servidores de SQL no están expuestos a Internet o no tienen llegada, no tienen una forma de conectarse a Internet directamente, muchas veces están restringidos por temas de seguridad. Yo pudiese usar un proxy, ¿ok? Si yo tengo un proxy en el cual permite la conexión o de un cual yo puedo llegar a ese servidor de SQL, lo puedo especificar acá para que tenga el bypass, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, yo aquí, cuando yo estoy registrando, me pregunta qué quiero hacer. Si yo quiero registrar mi licencia, ¿ok? Es decir, yo quiero licenciar mi instancia en modalidad de pago por uso, o si ya yo tengo una licencia. Mira, ya yo tengo una licencia con Software Assurance o ya yo tengo una licencia perpetua, ¿ok? Estas dos opciones, bueno, sí, estas dos opciones, no, obviamente son contradictorias a la parte del pago por uso, pero ya tienen que ver más en el sentido de que si yo quiero tener el Azure Arc solo para management, si yo quiero tener el Azure Arc para la gobernanza, etcétera, ¿ok? Entonces, en mi caso, voy a seleccionar que quiero el pago por uso. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto me va a entregar a mí un script. Es un script que me va a estar dando el subscription ID, me va a estar dando la información del tenant, del grupo de recursos, etcétera. Y dentro de todo me va a dar o me va a mostrar, voy a editar acá, ¿ok? Entonces, él va a ir estableciendo la conexión. Es un script de PowerShell que me va a estar instalando la extensión del SQL para la Azure Arc y va a estar registrando mi dispositivo. Ahora bien, yo por acá dejé programada o dejé levantada una maquinita de SQL, perdón, bueno, sí, de Windows Server. Todavía no tiene instalado el SQL, ¿ok? Pero básicamente lo primero que quiero hacer es hacer el registro del Azure Arc, ¿ok? Aquí tengo un Windows Server sin nada en particular. Lo que quiero es hacer el registro, lo voy a hacer con el script que me acaban de bajar. Lo voy a ejecutar y va a empezar el proceso de registro. Este proceso de registro demora unos tantos minutos. De hecho, a ver, me está diciendo, ok,
Quiero ejecutar, sí, ejecutar. Fíjense que me descargó la extensión, Azure Extension for SQL Server. Lo siguiente que va a hacer va a ser preguntar o pedirme que inicie sesión con mi cuenta de Azure para el registro del servidor en el Azure Arc. Eh, Muy bien, inicia sesión, Microsoft.com Davis Login e ingresa este código. ¿Ok? Abrimos el navegador en la máquina virtual. Y acá voy a pegar mi inicio de sesión. Lo siguiente que me pide es ingresa este código. Y ahora me pide iniciar sesión con mi cuenta. Me pide mi autenticación. Y me dice, bueno, puedes seguir directo. Autenticación, ok. SQL Server Arc. Esto puede tomar unos minutos. Entonces fíjense que mientras esto va ocurriendo, yo aquí voy a ir viendo cómo se ve registrando. Todavía no. Como le dije, igual esto puede demorar unos cuantos minutos, ¿ok? Pero para ir acelerando el proceso, mientras esto levanta acá, déjame. No sé si va a levantar, pero por aquí tenía ya otra máquina donde había hecho el mismo ejercicio. Entonces, como para que veamos el. Creo que mientras tanto, estoy revisando el ARC. Mientras tanto voy a ir buscando el SQL Server. SQL Server On-Premise, lo descargo. Me va a llevar al Evaluation Center, siempre es como la opción que se descarga. No se ve bien. Hola.
¿verdad? Descargo y voy a descargar la versión de 64 bits. Ok, se sigue instalando. Pienso dice que va a tomar más de 5 minutos. Sin embargo, veamos si ya yo veo algo aquí. Ya en teoría veo el SQL Server. Bueno, veo la máquina, no veo el SQL aún. Y mientras tanto, voy a ir instalando yo el SQL. Por acá tengo una pregunta que si para este formato de licenciamiento aplican los mismos requerimientos de Cal que para on-premise. Eh, sí y no. En teoría, la política de licenciamiento es la misma, pero esto se licencia únicamente por core. Cuando tú licencias SQL Server por core, no necesitas Cal de acceso. Las Cal son solamente en la versión estándar, que es instancia más Cal. Voy a descargar el ISO. Veamos si aquí cambio algo. Todavía no se ve. Mientras tanto puedo ir cerrando esto. Me descargó el ISO. Entonces, bien, cuando yo estoy instalando el SQL Server 2022, veamos que ahora, fíjense que cuando yo lo quiero instalar, lo primero que me pregunta es tema de licenciamiento. Y entre las opciones de licenciamiento está la opción de pago por uso. Ahora bien, inicialmente esta opción está deshabilitada. Eh, Tiene que ver por el agente que no lo he instalado, o sea, que está todavía en proceso de instalación, ¿ok? Pero una vez se instala, una vez lo reconoce y lo toma, etcétera, básicamente te pregunta o te deja seleccionarlo y mostrar estándar o enterprise. De igual forma, se van a poder ustedes, si no necesitan, si quieren ir por la evaluación primero, si quieren ir, o sea, esto lo pueden, de hecho, si te dicen como que esto lo puedes hacer luego, ¿ok? Aquí te dice, Azure Ring Attendant Later in Setup. Ok, tú te lo puedes hacer luego. De hecho, tú puedes instalar la versión de evaluación y cuando se termine el periodo de evaluación, poder hacer el cambio y poder
seleccionar la opción de el pago por uso, ¿ok? La versión de pago por uso, como digo, como les digo, va a necesitar de como que la máquina esté registrada o esté iniciada la sesión para poder conectarse a la suscripción, ¿ok? Entonces, por aquí tenía uno, bueno, esto va a demorar sus buenos minutos, sus buenas horas. Entonces, yo por acá tenía uno para que podamos ver el cómo se ve cuando ya esto está, cuando ya esto está desplegado, por así decirlo. Por acá tengo una pregunta de que me preguntan, ¿qué pasa si apago la máquina? ¿Siempre me siguen cobrando? No. De hecho, esa es una de las ventajas que tiene precisamente este tipo de licenciamiento. Al ser un modelo de pago por uso, el agente va a detectar si hay conexión o no hay conexión. Es decir, si yo apago la máquina, ok, el agente va a detectar que la máquina está apagada, que no hay una conectividad, por ende, no se va a cobrar ese tiempo. Si se prende, va a detectar conectividad y va a cobrarse por el tiempo que se usa. A ver, estoy prendiendo la otra máquina. Ya, por acá la tenía. Bueno, me dice que no tengo recursos suficientes. A ver, veamos cómo va esto. Ya vamos a ver si esto nos logra registrar. Todavía está en proceso de creación. Entonces, bueno, igual acá, desde esta pantalla, se fijan que ya estoy como la configuración del SQL y yo acá puedo en cualquier momento cambiar el tipo de licenciamiento. Tengo pago por uso, License Software Assurance o licenciamiento solo. Yo lo puedo declarar. Básicamente, esto es si yo luego quiero comprar licenciamiento perpetuo, lo desactivo. Si lo quiero comprar con Software Assurance, lo desactivo y en ese momento me deja de cobrar el licenciamiento de pago por uso. Ahora bien, aquí sé que hay muchas preguntas o sé que van a haber muchas cosas al respecto de, bueno, ¿qué pasa si le desconecto a la gente o desconecto la máquina de internet para que la gente no haga telemetría, etcétera? Siempre van a haber posibilidades. Es Microsoft dentro de todo, es una compañía que tiene que ver mucho con la relación de confianza que tiene con los clientes, ¿ok? Como que en teoría puedes hacer lo que consideres, sin embargo, ante cualquier auditoría, ante cualquier tema, sí, básicamente auditoría o algo de cumplimiento, de compliance, se puede llegar a notar, se puede llegar a detectar que algo como eso está ocurriendo y eso puede conllevar sanciones, multas, etcétera. Entonces, por eso uno siempre recomienda hacer lo más correcto posible con respecto a los temas de licenciamiento. En esto sigue trabajando. Veamos si nos da el tiempo para poder mostrarlo para que se pueda ver el SQL con la opción de pago por uso habilitada. Eh, Demos unos 5 minutitos más, veamos si lo logra. Si no, apago esta máquina y levanto la que ya tiene la que ya tiene ya a ver, veamos si puedo, a ver, veamos si le puedo cambiar propiedades a algo más pequeño y poder levantarlo.
parece que no. Tengo 2 gigas de RAM. Ok. Por acá tengo una pregunta sobre que en la calculadora de Azure hay un Azure Policy Guest Configuration. ¿Eso siempre se cobra? No. Depende, en la calculadora te va a mostrar todas las características de Azure Arc y siempre va a depender de lo que tú utilices. Si tú vas a inventariar, de hecho, tiene una categoría o un tier gratuito que viene siendo como el inventariado de las máquinas, etcétera. Entonces, nosotros por lo menos en este proceso lo que estamos haciendo es inventariar la máquina y además configurarle el SQL Server o el agente de SQL Server para cobro de SQL. Ahora bien, fíjense que yo dentro de todo, dentro de esto mismo, puedo hacer muchas cosas más, ¿ok? Si yo me voy a mi máquina, yo dentro de mi máquina voy a poder de repente desplegarle el antivirus de Defender for Cloud. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el Defender y esto me lo va a poder notar para desplegar indiferentemente de donde esté, poder llevar o poder levantarle el antivirus. Yo puedo configurar o puedo utilizar el Windows Admin Center, ¿ok? Es decir, yo puedo tener el Server Manager del Windows Server dentro de mi consola de Azure también. Entonces son esas cosas lo que uno va haciendo. Fíjense que le puedo aplicar políticas a mi máquina y son esas cosas las que se van a ir cobrando en particular. Entonces son políticas más que nada para saber si mis recursos están en compliance o no. Recuerden que al final esto es una herramienta de gobernanza. Entonces, para eso son las políticas. Mientras yo no los utilice, no me los va a cobrar. Veamos si ya se ve algo de SQL Server Instance, todavía no. Entonces, fíjense como en esta máquina virtual ya yo tengo el agente instalado, por así decirlo, ¿ok? Y si yo me voy al SQL Server, al SQL Server y abro el ISO del SQL Server, entonces se van a encontrar la instalación, el Server Manager lo voy a cerrar. Entonces fíjense que yo puedo definir una licencia de evaluación, pero también tengo la opción de pago por uso y puedo seleccionar estándar o enterprise. ¿Ok? Entonces ya al seleccionar estándar, next, ok, perfecto. Y aquí más o menos me da cómo es el modelo de licenciamiento, next. Y eh, me pide cómo quiero yo conectarme o cómo quiero yo manejar. eh, Bloquear.
Fíjense que va por lo mismo. Entonces, no quiero llegar a la configuración, más que nada, porque esto apunta a otro ambiente, pero vemos que no tan lejos puedo llegar. Ok. Esto está en otro ambiente que no me retrae la información de eso. Pero bueno, entonces, más o menos aquí va. Aquí él va a detectar la conexión que yo tenga de mi agente de SQL Server con mi SQL Arc. Y por acá me preguntan que si tengo un servidor de 8 vCores, tengo que licenciar los 8 vCores, si no se puede quedar solo con 4 vCores. No, eso no se ha podido, o sea, siempre ha sido ilegal. Si tengo 8 cores, yo debo licenciar los 8 cores, los 8 cores, tiene que ser siempre el total de la instancia. En ese caso, lo que tendría es que reducir la cantidad de cores de la instancia para que me detecte solo los 4. Pero bueno. Más o menos hasta acá es un poco el punto final. Siento que para terminar el otro ambiente va a demorar un poco más, pero vieron un poco en cómo funciona o viene siendo el proceso. Consiste en levantar o instalar mi agente de SQL Arc hacia mi entorno de Azure. Una vez tengo la conexión establecida, me va a liberar la opción del SQL y luego me va a pedir que inicie sesión y con ese inicio de sesión yo voy a tener el subscription, voy a tener la región, el resource group, básicamente todo lo que configuré con el agente. Si se fijan, me piden cosas que vienen dentro del script del agente, la región, el resource group, el tenant ID, el proxy server en caso de que se necesite, etcétera. Todo lo piden, entonces va a ser ya cuestión de seguir next, next, next y con eso vamos a poder licenciar nuestro SQL. Pero bien, creo que estamos a buen tiempo. Bueno, ya para muchos también es tarde. Entonces, espero seguirlos viendo en una siguiente sesión, pero que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, igual nos puedan contactar, se puedan poner en contacto con su ejecutivo comercial de licencias online para que si hace falta el preventa local lo pueda revisar, si me sube o si necesitan de mi apoyo también poderlo revisar, pero no quería dejar de traerles este interesante modelo de licenciamiento para SQL Server, que es una herramienta, primero, que es muy utilizada, muy cotizada, segundo, que es, por así decirlo, ya viene siendo bastante costoso, ¿ok? Piénsenlo o véanlo desde el punto de vista en el que esto nos permite a nosotros ahora levantar servicios o levantar proyectos mucho más rápido, poder hacer pruebas de concepto, poder revisar ambientes en el que a lo mejor no sabemos si va a durar un año el proyecto, si vamos a necesitar la base de datos por un año, 2 años, 3 años o un par de meses. Entonces, esto nos da esa posibilidad, nos da la posibilidad de escalar, de desescalar, etcétera. Entonces, es algo para que se lleven en cuenta, es algo para que puedan tener conversaciones con clientes y ante cualquier oportunidad, ante cualquier interés que puedan ver y necesiten ayuda, no duden en contactarnos. Así que eh, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en una siguiente sesión.